Bueno, otro punto que veremos es la forma normal de la ecuación de la recta. Hasta el momento hemos platicado nosotros de tres formas de la ecuación de la recta: la general, la simplificada y la simétrica, que ya hemos visto cómo se obtienen y cómo se transforma de una a la otra. Pero necesitamos ver esta cuarta y última forma, que es la que se llama forma normal. Esta está dada en función de dos parámetros. Uno, la distancia de la recta al origen medida de manera perpendicular, y el otro, el ángulo que forma esa distancia con respecto a la rama positiva del eje de las x. Es decir, es una distancia y un ángulo, similar a como son las coordenadas polares. Bueno, en principio, y vamos a manejarlo así por conveniencia, esta distancia la consideramos nosotros positiva, y el ángulo con respecto a la rama positiva del eje de las x puede ser de 0 a 360 grados. Esta distancia también, en algunos textos, la llaman el rayo de Hess, que va del origen a la recta. Bueno, vamos a partir de una recta AB, por ejemplo, esta que está aquí, cuya ecuación en su forma simétrica es x sobre a más y sobre b igual a 1, tal como ya la encontramos. Si vemos esta figura, se forman aquí dos triángulos, el triángulo AOP y el triángulo BOP. Y por medio de ellos vamos nosotros a calcular algunas cosas. Por ejemplo, si yo quiero calcular el coseno de teta, el coseno de este ángulo será el cateto adyacente sobre la hipotenusa. El cateto adyacente a este ángulo es D y la hipotenusa será A, porque el ángulo recto está acá. Entonces, D sobre A es el coseno de teta. Y lo señalo. Si quiero el seno de teta, pasa exactamente lo mismo. El seno es el cateto opuesto al ángulo considerado entre la hipotenusa, es decir, D, pero ahora sobre B. Bueno, despejamos A y B. A es D entre coseno teta, B es D entre seno de teta. Como estos son A y B, lo sustituyo en la ecuación en la forma simétrica de esta manera. Por las leyes de las fracciones, es x sobre 1 sobre d y sobre coseno, me queda x coseno teta sobre d. Lo mismo aquí, y sobre 1 sobre d y sobre seno, entonces y seno de teta por d. Multiplicamos por d ambos miembros, ¿y qué va a pasar? Se cancelan las d's en el primer miembro, y me queda en el segundo nada más la d. Bueno, me queda esta ecuación, que es la ecuación que le llamamos la forma normal de la ecuación de la recta, en la que a veces puede aparecer este término en el segundo miembro o a veces puede aparecer en el primer miembro. Este término luego tendremos que tener algunas convenciones de signo. Bueno, para transformar una ecuación de la recta de la forma general a la normal, hacemos lo siguiente. Bueno, las dos ecuaciones, tanto la normal como la general, ax más by más c igual a 0, las dos representan a la misma recta, por lo tanto sus coeficientes deben de ser proporcionales. Esta es la general, esta es la normal. Aquí, si ustedes ven, aparece la d ya en el primer miembro, porque aquí el término independiente también está en el primer miembro. Si las dos ecuaciones me representan a la misma recta, los coeficientes deben de ser proporcionales. Es decir, coseno de teta debe ser proporcional con A, seno de teta debe ser proporcional con B, D debe ser proporcional con C. Es decir, todo esto son una serie de razones iguales que están igualadas a K. ¿Y K qué cosa es? Es una constante de proporcionalidad. En otras palabras, cada una de estas fracciones por separado es igual a K. Cosa que hacemos aquí, en esta parte. Despejo coseno de teta, A está dividiendo, pasa multiplicando. Despejo seno de teta, B está dividiendo, pasa multiplicando. Despejo D, C está dividiendo, pasa multiplicando. Y me quedan estos tres términos. Voy a elevarlos al cuadrado y a sumarlos. Coseno teta más seno de teta. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta. Igual, usa esto al cuadrado más esto al cuadrado. Aquí está. Coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a k cuadrada por a cuadrada más b cuadrada, factorizando la k cuadrada. Pero, por identidades trigonométricas que deberíamos de haber visto, sabemos que en la identidad pitagórica coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta es igual a 1. Entonces,
si esto es igual a 1, pues 1 será igual a k cuadrada por a cuadrada más b cuadrada. ¿De dónde yo puedo despejar k cuadrada? Y luego puedo extraer raíz cuadrada en ambos miembros de esta expresión. Y me quedará k igual a 1 entre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Es decir, aquí extraigo raíz en este lado y extraigo raíz del otro lado. Bueno, como el 1 tiene raíz cuadrada exacta, pues queda nada más como 1, pero la suma de cuadrados no tiene raíz exacta, entonces queda indicado. Bueno, entonces yo ya dije que coseno de teta era igual a por k, pero yo ya encontré cuánto vale k, vale 1 entre la raíz. Pues a por 1 entre la raíz me da esto. ¿De dónde? El coseno es igual a sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. El seno es igual a b sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. La d es igual a menos c sobre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Y si estos valores de seno, coseno y d, que es distancia, los sustituyo en la ecuación en su forma normal, pues encuentro que esto es x coseno de teta más 10 seno de teta menos la distancia es igual a 0. Puedo reacomodarlo y me quedará en esta forma, que algunos autores también le llaman a esto la forma normal de la ecuación de la recta. Es decir, puede estar expresada en esta forma o puede estar expresada en esta otra forma. Ambas me representan a la misma forma normal de la ecuación de la recta. Bueno, vamos a hacer algunos ejemplos. Nos proponemos transformar esta ecuación 7x más 4y menos 28 a la forma normal y graficarla. Pasemos a este pizarrón para ver qué se hace. De acuerdo con los datos de la ecuación, a vale 7, b vale 4, c vale menos 28. Coseno de teta, el valor de a entre la raíz. 7 entre la raíz. A vale 7 al cuadrado, que son 49. B vale 4 al cuadrado, que son 16. Me queda 7 sobre raíz de 65. Eso vale el coseno. El seno es b sobre la raíz es lo mismo, 4 sobre raíz de 65. La distancia es c sobre la raíz, menos 28 sobre la raíz de 65, haciendo todas las operaciones. Es decir, lo sustituimos y en la forma normal la ecuación me queda como 7 sobre raíz de 65 por x, más 4 sobre raíz de 65 por y, menos 28 sobre raíz de 65 igual a 0. Pero dijimos que la ecuación en su forma normal está dada con dos parámetros, la distancia y el ángulo. Entonces hay que calcular el ángulo. Calculamos coseno de teta. Es 7 sobre raíz de 65. Hacemos operaciones y me da 0.8682. Por lo tanto, teta será el ángulo cuyo coseno es 0.8682, que corresponde a 29 grados, 44 minutos, 45 segundos, haciendo todas las conversiones necesarias. El seno de teta debe dar lo mismo porque es el mismo ángulo, sin embargo lo calculo para que vean que puede ser de cualquiera de las dos formas. 4 sobre raíz de 65 me da 0.4961, ambos resultados positivos. Y teta es el ángulo que le corresponde exactamente el mismo valor, entonces de cualquiera de las dos formas lo podemos obtener. Sin embargo, aquí hay que ver algo. El coseno y el seno son positivos y eso solo se presenta en el primer cuadrante, que quiere decir que el ángulo está en el primer cuadrante. La distancia sabemos que es el término independiente sobre raíz de a cuadrada más b cuadrada. ¿Qué es esto? Haciendo operaciones, extraigo la raíz, la tomo en valor absoluto, ahorita para simplificar las cosas, y me da 3.472. Y en la figura pongo todo lo que encontré. Mi recta es esta, ahí está. La distancia que calculamos 28 sobre raíz de 65, ¿qué es esto? Aquí está representada. Y es perpendicular a la recta. Y teta es el ángulo que forma esta distancia con la rama positiva del eje de las x. Es el ángulo entre la distancia y el eje de las x. Le corresponden los 29 grados 44 minutos. Bueno, hagamos otro ejemplo. Ahora tengo 4x menos y más 5 igual a 0.
Coseno de teta, 4 sobre raíz de 17. Seno de teta, menos 1 sobre raíz de 17. Y la distancia, 5 sobre raíz de 17. Expresada la ecuación en la forma general, resulta esto que tenemos aquí abajo. Y ahora vamos a ver qué pasa con el ángulo. Coseno de teta, 4 sobre raíz de 17, punto 9701. Seno menos punto 2425. Aquí los signos son diferentes. Hay que analizar en qué cuadrante, de acuerdo al círculo trigonométrico, cosa que ya vimos, le corresponde cuando el coseno sea positivo y el seno sea negativo. Por lo tanto, me dará que está en el segundo cuadrante. El ángulo teta lo calculamos. Como el coseno es negativo y el seno es positivo, el ángulo es un ángulo mayor de 90 grados y estará en el segundo cuadrante. A esto le corresponde, acuérdense que hay que restárselo a 180 grados, el valor que nos dé aquí, y eso me dará un ángulo de 166 grados con 57 minutos. Mi distancia, que ya habíamos calculado por acá, es 5 sobre raíz de 17 en valor absoluto, y es este tramo verde que está aquí. Esta distancia es perpendicular a esta recta, y esta recta pues es la que tiene como ecuación la que pusimos aquí. 4x menos y más 5 igual a 0. Esa es esta que está aquí. Bueno, entonces aquí hay dos ejemplos. Obviamente podemos encontrar rectas en cualquiera posición. Lo único que tenemos que hacer pues es hacerlo con cuidado para definir exactamente dónde está el ángulo y cuál es su medida. Bueno, la ecuación en la forma normal también puede expresarse de esta manera como habíamos visto, y aquí le ponemos el doble signo porque toda raíz cuadrada tiene doble signo. Pero esto se puede condensar y se puede expresar como ax más by más c igual a 0 sobre el radical. Y esta forma es precisamente la que vamos a utilizar para calcular el siguiente concepto, el cual es la distancia del origen a una recta. Bueno, en los ejemplos que hemos visto que es el término independiente entre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. El término independiente entre la raíz de a cuadrada más b cuadrada. Bueno, pues esa distancia es justamente la distancia del origen a una recta. Es decir, esta distancia que está aquí o esta de acá, así se obtiene, con el término independiente tomado en valor absoluto dividido entre el radical. Ahora nos proponemos encontrar la distancia de un punto cualesquiera a una recta. Para encontrar esa distancia hacemos lo siguiente. Tenemos un punto de coordenadas x0 y y0, un punto cualquiera, fuera de la recta. La recta que vamos a considerar ahorita en primera instancia es la recta amarilla, de ecuación ax más by más c igual a 0. El punto está aquí, la recta está acá. Pero vamos ahora a hacer lo siguiente. Por el punto trazamos una recta paralela, cuya ecuación tiene los mismos coeficientes porque es paralela. Lo único que va a variar es su distancia, que ahora la represento con C'. La ecuación verde es la ecuación que pasa por el punto. La ecuación amarilla es la que teníamos originalmente. Y lo que nosotros nos proponemos es conocer esta distancia entre las dos rectas. Si eso es cierto, la ecuación de la recta que pasa por el punto tiene esta forma. Y calculo las distancias. La distancia de la recta amarilla es OM, que es su término independiente entre el radical. La distancia de la recta verde, que es la que hicimos que pasara por el punto, es ON. Y aquí está calculada esa distancia. Si ustedes ven, son muy similares. La diferencia o la suma de distancias, dependiendo de cómo esté la posición de las rectas, será la distancia entre ambas rectas. Es decir, ON menos OM. ¿Y esto en qué consiste? Esto menos esto. Como el denominador es el mismo, lo pongo en un mismo denominador y me queda esta expresión. Diferencia de términos independientes en valor absoluto. Pero esta recta, la que trazamos auxiliar, es decir, la recta verde, esa pasa por el punto que nos están dando como dato.
Entonces, sus coordenadas deben de satisfacer a la ecuación. Y en ella sustituyo x0 y y0, que son las coordenadas del punto. Me queda esto. Si de aquí despejo c', me queda que es menos ax0 menos by0. Y esto yo lo sustituyo aquí, donde está c'. ¿Qué me queda? Menos ax0 menos by0 menos c. Pero en valor absoluto. Entonces, si lo tomo en valor absoluto, no importa el signo que tenga. Sin embargo, esta distancia me da, utilizando la ecuación de la recta y las coordenadas del punto que está fuera de ella. Aquí en este ejemplo, si ustedes son observadores, la recta que consideramos era la recta amarilla. Es con respecto a la que estamos haciendo todo esto. Y aquí el origen está de un lado de la recta y el punto está del lado opuesto de la recta. Esto puede ocurrir. También puede ocurrir que el origen y el punto estén del mismo lado de la recta. Esta otra figura me representa esa situación. Tenemos la recta que habíamos considerado originalmente, la amarilla, pero ahora está acá. Y el punto está acá. Por este punto pasamos la recta verde, que va a ser la de ecuación ax más y más c' igual a 0. Calculamos la diferencia de distancias y otra vez me queda la diferencia de los términos independientes. Pero está ahora en otro orden, es c menos c' y aquí es c' menos c. Pero no importa, está en valor absoluto. Por lo tanto, para que yo pueda calcular la distancia de un punto a una recta en valor absoluto, yo sustituyo en la ecuación, en el numerador, aquí, las coordenadas del punto en la ecuación de la recta y calculo toda esta expresión, lo cual me va a dar la distancia de ese punto a esa recta. Si ustedes observan aquí, ahora tenemos el origen y el punto del mismo lado de la recta. Acá teníamos el origen de un lado y el punto del otro lado de la recta. Entonces, simplemente con que calculemos la ecuación de la recta y sustituyendo en ella las coordenadas del punto, podemos obtener la distancia. Veamos un ejemplo. Tengo esta recta 3x más 4y menos 3 igual a 0. Y quiero las distancias a los puntos, el origen, el 2,1 y el menos 2,0. Para la misma recta y para que veamos qué pasa. Si es el origen, simplemente es la distancia de la recta al origen, es decir, el término independiente entre el valor del radical. Haciendo operaciones, aquí me da 3/5 y aquí tengo la figura que me lo está representando. Si ahora tengo el punto de coordenadas 2,1, ¿qué hago? Sustituyo su valor 3 por 2 más 4 por 1 en la ecuación de la recta. 2 y 1. Hago operaciones. 3 por 2, 6, más 4 menos 3. En valor absoluto me da 7 sobre el radical, que es 7/5. Este resultado, aquí lo tengo. Se trata de la misma recta, pero ahora el punto que estamos considerando es este de acá. Entonces la distancia es diferente. Para el tercer punto Q, de coordenadas menos 2,0, sustituye en la ecuación de la recta las coordenadas del punto, menos 2 y 0. Hago operaciones, me queda 9 sobre 5. ¿Y ahora qué pasa? Tengo esta otra figura, donde ahora el punto está de este lado. Entonces, todas las distancias van a ser diferentes y a pesar de que sea la misma recta, por una razón, porque los tres puntos son diferentes. Entonces, esa será la forma de que calculemos la distancia de un punto a una recta. Pongamos ahora el caso de la distancia entre dos rectas paralelas. Para hacerlo, calculamos un punto cualquiera de una de las rectas y calculamos la distancia a la otra recta. Si las distancias están expresadas en la forma normal, si las rectas están expresadas en la forma normal,
únicamente su diferencia de distancias va a ser la distancia entre dichas rectas, ya sea la suma o la resta, dependiendo si el origen está del mismo lado de la recta o las dos rectas están en lados diferentes del origen. Por ejemplo, tenemos estas dos rectas que están aquí, 2x menos y más 1 igual a 0, 4x menos 2y más 3 igual a 0. Vamos a calcular un punto que pertenezca, por ejemplo, a la primera recta. Yo digo que x vale 0 y obtengo el valor de y. Hago operaciones y ese punto es de coordenadas 0,1. Aquí en la figura lo vemos. La recta que tiene el trazo más grueso es 2x menos y más 1 y ese punto pertenece ahí. Entonces, ¿qué hago? Calculo la distancia utilizando la ecuación de la otra recta. Es decir, 4x menos 2y más 3, 4x menos 2y más 3 y este punto pertenece a la primera. Hacemos operaciones y obtenemos que esta distancia es 1 sobre 2 raíz de 5. Para poder manejar eso de manera más clara y que los resultados coincidan, racionalizamos el denominador. Multiplicamos arriba y abajo por raíz de 5 para eliminar el radical. Eso produce que abajo quede raíz de 5 al cuadrado, que se convierte en 5, que multiplicado por 2 me da 10 en el denominador y raíz de 5 en el numerador. ¿Cuál es el objetivo de esto? Eliminar radicales del denominador para que la expresión sea más fácil de manejar. El resultado es raíz de 5 sobre 10 como está aquí. Bueno, no es la única forma de calcular. Otra forma consiste en calcular las distancias al origen de cada recta y sumarlas o restarlas según sea el caso. Por ejemplo, aquí calculo la distancia del origen a la primera recta, la distancia del origen a la segunda recta. Como están del mismo lado, la diferencia de las dos distancias me dará el pedacito rojo, que es la distancia entre las dos rectas. La primera distancia de la primera recta es 1 sobre el radical. Hacemos operaciones, 1 raíz de 5 sobre raíz de 5, racionalizo, simplifico y me queda como resultado raíz de 5 sobre 5. En la segunda recta, término independiente 3 sobre el radical, obviamente trabajando con la segunda ecuación, 3 sobre la raíz de 20, racionalizo, me queda 3 raíz de 20 sobre raíz de 20 al cuadrado, se elimina el radical y el exponente, me queda 3 raíz de 20 sobre 20, pero aquí todavía puedo hacer algo. El 20 es 4 por 5, el 4 sale afuera del radical como 2, me queda 3 por 2, 6, raíz de 5 sobre 20, que simplificado es 3 raíz de 5 sobre 10. Mi distancia 1 es esta, mi distancia 2 es esta de acá. ¿Cómo observo en la gráfica? Las dos rectas están del mismo lado del origen, entonces la distancia a esta recta, a la de 4x menos 2y más 3, es mayor que la distancia del origen a esta recta. Entonces la diferencia de las distancias es lo que me va a dar la distancia entre las dos rectas. Entonces yo resto de la recta 2 menos la recta 1, en otras palabras, la que está más lejos menos la que está más cerca. Hago operaciones, como un denominador de 10 y 5 es 10 entre 10 a 1 por esto, 10 entre 5 a 2 por raíz de 5, 2 raíz de 5, y me queda una fabulosa suma de radicales. 3 raíz de 5 menos 2 raíz de 5 es 1 raíz de 5 sobre 10, que si ustedes observan, es exactamente el mismo resultado que tenemos acá. Con esto que hemos visto cómo calcular la distancia de un punto a una recta, en la cual interviene la forma normal de la ecuación de la recta que faltaba por desarrollar. Con esto ya lo tienen ustedes.